Continuamos en Buenos Días, Wall Street, cuando son las 9:35 de la mañana y hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero economista Gonzalo Cañete, hombre siempre de esta casa, ¿no? Siempre queremos que esté con nosotros, ocurren cosas importantes, por eso le hemos llamado, sabemos que acaba de ser papá, le hemos pedido que nos haga el favor de dejar a su preciosa bebé por un ratito y que se siente con nosotros. Enhorabuena, Gonzalo, y gracias por conectarte en este día tan importante. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ana. Muy bien. Pues nada, deseando contar la actualidad porque, madre mía, cada día que pasa aparece un nuevo capítulo, un nuevo episodio en una serie, en una película sin final, ¿no? Que es la historia épica de Donald Trump, ¿no? Su segundo mandato. Claro que sí. Felicidades, Gonzalo. Felicidades por tu Gracias. bebé y gracias por acompañarnos. Sabemos ahorita estás completamente fresco, pero bueno, los días avanzan. Cuando uno es papá, comienza a cambiar ese semblante, pero de igual manera, la información que nos tienes siempre es completamente actualizada. Te pregunto rapidito, ¿es tu primer bebé o ya tienes más? Sí, el primero. Oh, felicidades. Primerizo. Luego te damos Gracias. consejos fuera de cámara. Bueno, vamos al tema caliente del día, del año, no sé, esto es tremendo. Bueno, enseguida vamos a las repercusiones geopolíticas, pero Gonzalo, antes nos queríamos centrar en lo económico, ¿no? El foco está puesto en el estrecho de Hormuz, un paso estratégico, por allí pasan casi 15 millones de barriles diarios de crudo, además de 8 millones de barriles de productos de petróleo, lo que viene siendo aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo. Un cierre prolongado, todavía no sabemos si se va a cerrar o no, pero un cierre prolongado, Gonzalo, podría poner en riesgo el suministro y, por tanto, ¿a qué nos estaríamos enfrentando? Vale, que yo recuerde, la primera vez que se hizo referencia al posible cierre del estrecho de Hormuz fue en 2011, con las primaveras árabes, cuando Obama sugirió la posibilidad de intervenir en Siria. Irán dijo que un ataque a Siria sería interpretado como un ataque a Irán y que podrían cerrar el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, hace más de 10 años ya que escuchamos la amenaza de la posible intervención y el cierre del estrecho de Hormuz. En su momento era peligroso, porque, como ya has mencionado tú, Ana, interrumpe el tráfico de en torno a una cuarta, una tercera parte del tráfico de exportación de crudo, en particular el barril Brent, que es la ruta de exportación que utiliza, y también del gas licuado, porque tiene en torno a un 20% de la exportación de gas licuado global. Es decir, esto podría generar un encarecimiento de los recursos energéticos o producir una crisis energética que, en realidad, toda crisis energética antes o después se convierte en una crisis inflacionaria. La clave aquí es que el caso más particular lo publiqué la noche del ataque de Estados Unidos, cuando Donald Trump publicó que había lanzado ese ataque, pues con el bebé y todo, trasnochando, seguían las noticias de cerca y publiqué en redes precisamente que el peor escenario se venía para Europa. Para Europa principalmente porque Europa tenía por la ruta del este un suministro de energía constante con Rusia, pero tras la guerra de Ucrania ese suministro es interrumpido, es decir, estratégicamente hablando, esa guerra de Ucrania convenientemente interrumpe las relaciones energéticas que tenía Rusia con Austria y con Alemania. El proyecto Nord Stream 2 cuesta en torno a $1.000 millones y se hace con una práctica financiación del 50% por parte de compañías europeas, austriacas, alemanas y alguna británica en la creación del proyecto Nord Stream 2. Proyecto que luego es volado en pedazos por Estados Unidos. Por lo tanto, efectivamente hay algún tipo de interés concreto aquí. Si a esto le sumamos que aumenta entonces la dependencia de Europa por las rutas de exportación de Oriente Medio, no solamente para China, que evidentemente Irán es el exportador número uno de China, su principal cliente es China, por lo tanto aquí hay una parte estratégica fundamental, la intervención en el régimen iraní y en el tráfico petrolero afecta fundamentalmente a China, pero indirectamente al que va a afectar también es a Europa, aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos ya ha dicho dos cosas. Una, que si se cierra el estrecho de Hormuz le obligarán a intervenir. Y dos, ha pedido a China oficialmente que convenza a Irán de que no cierre el estrecho de Hormuz. Lo que sabemos es que el Parlamento iraní ha autorizado el cierre del estrecho de Hormuz, pero el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, que es el que supuestamente tiene que dar luz verde definitiva a esto, todavía no lo habría dado, basado en las últimas noticias que tuve de las fuentes de Reuters esta misma mañana. Entonces, esa es la situación actual. Paradójico que en el caso de Irán cualquier acción necesite del Parlamento iraní, del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y en el caso de Estados Unidos, Donald Trump decida por la noche, un sábado, que lanza un ataque letal sobre Irán, con algunos congresistas declararon después que iba en contra de la propia Constitución y de las normas de Estados Unidos porque introducía a Estados Unidos en una guerra que ni siquiera el Congreso había debatido ni aprobado. Entonces, esta es la situación actual desde el punto de vista económico.
una posible segunda crisis energética inflacionaria, porque la primera nos la comimos en 2022, con cifras de inflación que subían a máximos de 40 años, Estados Unidos con una inflación prácticamente del 10%, Reino Unido con una inflación del 11%. Ahora viene el capítulo B, porque si esto ocurre, si se cierra el estrecho de Hormuz y llega un shock energético, evidentemente va a producir también un shock inflacionario, con la salvedad de que Europa ahora mismo está en un callejón sin salida. Tasas de interés en torno al 2 y pico por ciento, pisando los talones a las tasas de inflación. Si sube la tasa de inflación, va a superar la tasa de interés referencial del Banco Central Europeo y eso va a hacer que los depósitos bancarios europeos tengan tasas de interés negativas. Es decir, que el rendimiento del capital se vuelva negativo en Europa porque la inflación se coma los rendimientos que tienen los depósitos banqueros dentro de Europa, cosa que no ocurriría con Reino Unido o con Estados Unidos, que están en el 4 y pico por ciento. Europa está en el 2 y pico por ciento, está en mucha peor situación, amén de una crisis económica que tiene 2 años consecutivos en negativo, con un posible tercer año consecutivo en contracción económica, como ha dicho el presidente del Bundesbank de Alemania y como también ha dicho el presidente del Banco Nacional de Francia, Villeroy, que ha dicho que probablemente el 2025 sea un año con una ligera contracción económica o con un crecimiento nulo. Entonces, esa es la situación de Europa, el peor momento, un jaque mate en toda regla para Europa, no para Estados Unidos, porque Estados Unidos desarrolló durante los últimos 20 años capacidad energética propia a través del fracking y está en el top 3 de los mayores productores de energía del mundo. Puede maniobrar con esa situación, pero Europa desde luego sería un callejón sin salida lo que ocurriría con este Hormuz. La verdad sí, verdad, como tú dices, un callejón sin salida, Gonzalo, pero mira, viendo más dentro de las consecuencias geopolíticas, ¿qué supone que Estados Unidos haya entrado en pleno de esta guerra entre Irán e Israel? ¿Qué consecuencias a corto plazo podríamos estar viendo fuera de lo que es el terreno económico? ¿Tienes alguna idea, algo que nos puedas mostrar? Sí, en el terreno, fuera del terreno económico, en el terreno geopolítico, lo que vemos es que es una inestabilización de Oriente Medio que paradójicamente, esto es una reflexión propia mía que he lanzado en algunas entrevistas con otros compañeros, pero que me parece que tiene sentido. Tenemos un Donald Trump que apoya incondicionalmente a Israel, eso parece, pero los hechos son que Israel está siendo bombardeado un día sí y otro también por Irán, cosa que nunca habríamos pensado que ocurriría. Es decir, con aparentemente un apoyo incondicional de la Casa Blanca, lo que sabemos es que Netanyahu se encuentra con cada vez más presión política dentro de Israel. Es decir, se vuelve insostenible mantener un conflicto como este para una democracia como la de Israel, porque al fin y al cabo tiene un parlamento y una opinión pública que pone contra las cuerdas al primer ministro de Israel, que es Netanyahu. Netanyahu, considero que pese al apoyo incondicional de Donald Trump está en una situación peor que nunca ahora, incluso peor que con Biden. Así que de algún modo, la estrategia de Trump de apoyar incondicionalmente a Israel podría estar paradójicamente desembocando en una situación que realmente destruye la situación de Israel. Es decir, pone a Israel en una situación mucho más vulnerable, a Netanyahu en particular, de lo que estaba antes. Insisto, estamos viendo algo que no habíamos visto nunca. Misiles caer sobre el centro de Tel Aviv, algo que no habríamos imaginado que podría ocurrir. Está ocurriendo bajo el mandato de Trump. Así que aquí hay un arma de doble filo. Por un lado, de cara a la galería y sobre todo hacia la opinión pública, un apoyo incondicional hacia Israel, pero los hechos fácticos son que Israel está ahora mismo en una situación muy complicada, ha pedido un alto en fuego y vemos que tiene una presión política, social, la opinión pública israelí le está pidiendo a Netanyahu que arregle esto porque no es una sociedad que esté hecha para vivir las inclemencias de la guerra, mientras que Irán evidentemente es mucho más hermético, no sabemos exactamente lo que está ocurriendo en el caso de Irán, pero en el caso de Israel, que tiene mucha más influencia occidental, sí lo vemos claro. Y eso por un lado, y por otro lado, otra cosa que he destacado que parece también fundamental y que parece que pasa desapercibida es el precio político que pagará Donald Trump con todo esto. Hemos dicho, por ejemplo, que sabemos que George Bush sacrificó su carrera presidencial por la guerra de Irak. Había que ir a esa guerra, no sabemos todavía muy bien quién lo decidió, pero George Bush tuvo que justificar el porqué. En este caso parece que ha pasado lo mismo con Donald Trump. Donald Trump era el candidato supuestamente que iba a evitar la guerra y es el candidato que se ha metido en la guerra, en principio, a menos que esto llegue a alguna estrategia que todavía no terminamos de ver, que desemboque en un acuerdo sorpresa. Lo que sabemos hasta estos momentos es que Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que iba a acabar con las guerras y que, paradójicamente, cada reunión que ha hecho para llevar a un proceso de paz ha sido sorprendido por un ataque. Por ejemplo, hablamos de la reunión que tuvo en Turquía, oficiales estadounidenses con oficiales ucranianos y rusos para un alto el fuego en Ucrania y un acuerdo de paz. ¿Qué ocurrió? Que 2 días después fue el mayor ataque sorpresa que daba Ucrania sobre Rusia. ¿Quién planeó ese ataque sorpresa
de Ucrania hacia bases militares rusas cuando Donald Trump estaba forzando a que se negociase un acuerdo de paz. No lo sabemos, pero ocurrió de forma sorpresiva. Después de eso vino también las negociaciones que hemos visto hace 2 semanas. Irán y Estados Unidos se reunían para ajustar un nuevo acuerdo nuclear iraní, y lo que ocurre es que 2 días después Israel ataca y asesina a parte del equipo que estaba negociando, el equipo iraní que estaba negociando ese acuerdo nuclear. Así que lo que podemos ver es que a medida que Donald Trump parece intentar hacer algún tipo de acuerdos que eviten la guerra, ocurren ataques sorpresa que precipitan esa misma guerra. En mi opinión, lo que dije en su momento fue que evidentemente hay una doble agenda, la agenda que Donald Trump intenta llevar a cabo y la agenda que va ocurriendo. El ataque que hace Donald Trump este fin de semana hacia Irán es lo que nos sorprende a todos, y vemos como comentábamos fuera de cámara, también con producción, ¿no? Que al fin y al cabo está claro que casi toda la rama intelectual que apoyaba a Donald Trump y que durante años le ha dado toda su fuerza, que ha sido pues un Tucker Carlson, un Elon Musk, un magnate también de las finanzas que le llegó a decir a Donald Trump que él no habría ganado si no fuese por él. Ha perdido a Elon Musk, ha perdido a Tucker Carlson, ha perdido a Steve Bannon, antiguo asesor también de Donald Trump. Todos ellos han criticado abiertamente esto. Incluso J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, según Reuters, durante una conversación que tuvieron con Netanyahu al teléfono, J.D. Vance le dijo directamente con Donald Trump delante, vais a arrastrar a Estados Unidos a una guerra que no es nuestra. Es decir, que J.D. Vance aparentemente no estaba a favor del conflicto con Irán, y J.D. Vance estaba casi puesta a la vicepresidencia de Estados Unidos por también grupos de poder a través de Palantir y otra serie de empresas que son apolíticas, ¿no? Están tanto con los demócratas como con los republicanos siempre creciendo y funcionando en la sombra. Gonzalo, da la sensación de que Donald Trump, ¿no?, tomó la decisión muy solo, ¿no? Es lo que parece. Y mencionadas a J.D. Vance, ha dicho el vicepresidente que Estados Unidos no está en guerra con Irán, sino con su programa nuclear. Y no ha querido confirmar J.D. Vance si los 3 núcleos atacados han sido destruidos completamente, aunque Donald Trump dijo que la operación fue un éxito, que borró por completo, ¿no?, a Fordow. Te pregunto, bajo tu punto de vista, ¿se justifica este ataque por todo el tema nuclear? ¿Es un error? Y voy un poquito más allá. ¿Y qué pasa si no se ha conseguido el objetivo en Fordow completamente? Pues muy buena pregunta, porque lo que se está empezando a lanzar ahora como pregunta clave es: ¿y si hay un segundo ataque para lo que llaman ellos finish the job, terminar el trabajo? Básicamente, la mañana tras el ataque, lo que vemos es que no aparecían imágenes de una destrucción masiva, y contrastaban con las palabras de Trump, que supuestamente hablaba de un ataque súper efectivo, súper coordinado y muy potente que solo el ejército de Estados Unidos podría realizar. No hemos visto tampoco grandes cráteres, no hemos visto daños ni desperfectos, tampoco grandes columnas de humo después del ataque estadounidense. Por lo tanto, muchos se preguntan, ¿fue todo un show? Los ataques con Tomahawk, por ejemplo, no podían penetrar una montaña. Los ataques con los bombarderos sí. Los bombarderos que desplazó hacia la costa iraní no fueron los que se utilizaron. Al parecer, los que se utilizaron para el ataque llegaban desde el este. Hay especulaciones de todo tipo en las que se cuestiona realmente si ese ataque fue tan efectivo como se dice o si realmente ocurrió. Fíjate que hablamos de que incluso cuestionan si realmente ocurrió el ataque. Entonces, esto fue una cortina de humo de Donald Trump. Esto fue un intento de Donald Trump de tratar de decir, ya hemos intervenido, el programa nuclear iraní ha terminado y ahora es cosa vuestra esa guerra por parte de Israel e Irán. Esa pregunta es difícil de contestar, y en todo caso, si así fuese, no habría terminado el conflicto, porque si Donald Trump quería salirse del conflicto lanzando un ataque, que por lo visto algunos especulan incluso que además avisaron a Irán del mismo ataque. Oye, vamos a atacar estas bases, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces sería completamente ridículo. Y por cierto, además, los últimos 2 años, el conflicto entre Israel e Irán que hemos visto ha sido un conflicto bastante surrealista, propio del siglo XXI, en el que se avisaban mutuamente por redes sociales que se iban a atacar. No olvidemos que tanto Israel como Irán publicaban: en las próximas 48 horas castigaremos al enemigo como nunca nadie lo ha visto. Y decías, ¿esto qué es? Un telegrama avisando que te voy a atacar. Y nos recuerda a los monólogos que tenía el humorista en España, el cómico Gila, en el que llamaba al enemigo y le preguntaba a qué hora iba a atacar para estar despiertos y prepararse para el ataque. Esta es la guerra que estamos viendo en el siglo XXI, bastante extraña, una guerra que parece más bien diseñada para impresionar al público occidental que la observa, más que una guerra efectiva. Los intereses que pueda tener Estados Unidos en entrar en una guerra con Irán son bien desconocidos. El lobby israelí, que es el que lleva al fin y al cabo la política exterior estadounidense, tal como han comentado multitud de congresistas en Estados Unidos, ¿no? El AIPAC, es el que realmente dirige esa política exterior, y por eso Donald Trump, con su apoyo incondicional, no sé hasta qué punto lo facilita o incluso ha creado realmente un debate
que está en el corazón de Estados Unidos, si realmente Estados Unidos debe responder al interés de ese lobby o no. Bueno, Gonzalo, oye, muchísimas gracias. Queríamos contar contigo en el día de hoy. Es un placer escucharte y darnos tu punto de vista, ¿no? Acerca de esto que puede cambiar por completo, ¿no? El panorama geopolítico y económico que estamos viviendo a día de hoy. Vamos a ver cómo escala todo esto. Te llamaremos, pero ya te dejamos, que tienes que cambiar pañales, dar biberón y, bueno, y dormir cuando puedas. Ese es mi consejo. Eso es lo Duerme importante. si puedes. Totalmente. Gracias, Gonzalo. Gracias. Vale. A vosotros, un abrazo. Gracias. Feliz, enhorabuena, feliz para ti. Gracias. Feliz padre, nuevo padre en este planeta. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Cuidado. Bueno, nosotros seguimos adelante, pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información y con más entrevistas. No se vayan, lunes al rojo vivo hasta ahora.